Buenas noches a los presentes. Bienvenidos a la clase de hoy. Buenas noches. Vale, bueno, hemos entrado poquitos hoy. Hemos entrado 8 y 2 conexiones son mías, o sea que hay 6. A ver, chicos, hagamos una cosa. Como ya hemos visto las capas del modelo TCP/IP, hemos visto la capa de aplicación, la capa de transporte, la capa de Internet y la capa de acceso a la red. Y hemos visto la capa física, la capa de enlace de datos que están comprendidas en la capa de acceso a la red. Hemos visto la capa de red, la capa de transporte, la capa de sesión, la capa de presentación y la capa de aplicación que las hemos visto combinadas dentro del modelo TCP/IP y del modelo OSI. Vamos a hacer ahora un laboratorio en Packet Tracer. Entonces, pregunta, ¿han utilizado antes Packet Tracer o la mayoría no lo ha utilizado? Sí, hace mucho rato, Max, pero sí, de mi parte sí lo usé. Vale, y el resto de compañeros, ¿cómo van con Packet Tracer? No, yo hace mucho, pero no No, creería. Digo que no va bien. Bueno, no, vale, yo tampoco lo he usado. vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ingresar a nuestra academia virtual, a nuestra NetAcad, y vamos a venirnos aquí a donde dice contenido del curso, en el módulo 1.3, contenido del curso, y nos abre esta pestaña y nos va a mostrar este menú. En este menú nos vamos a venir a introducción a Packet Tracer, incluso descargar Packet Tracer. Acá nos da las instrucciones para descargar el Packet Tracer y nos da un video de introducción al Packet Tracer, video que nos introduce rápidamente a cómo funciona el Packet Tracer, cómo lo podemos utilizar. Y acá tenemos un laboratorio de exploración del modo lógico y físico. Es importante manejar el Packet Tracer, ¿por qué? Porque en los exámenes salen ejercicios de Packet Tracer, es decir, les sale un punto que ustedes abren ese punto, le dan clic a un vínculo en ese punto y lo que hace es abrirles el Packet Tracer para que ustedes desarrollen una actividad. Si no conocen el Packet Tracer, es difícil que puedan pasar esos puntos. Entonces, eso como primera medida. Como segunda medida, porque muchos de los contenidos que vamos a ver, o sea, hay muchas cosas que yo les voy a decir, pero que las van a complementar es con los laboratorios. Entonces, yo les voy a mostrar un momento. Disculpa, Max, un favor, ¿me podrías compartir el link del Netacat, porfa? Aquí en el chat. Ok, Muchas gracias. a ver, vamos a escribir NetAcad y el primer link que nos aparece, te lo pego acá en el chat. Pegar. Les voy a escribir de una vez mi correo para que sea allí donde me envíen las actividades. Y listo. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a abrir el Packet Tracer y les voy a hacer una introducción breve a cómo se usa la herramienta. Muchas veces cuando abren el Packet Tracer, él les pide que inicien sesión. Van a iniciar sesión con el usuario y la contraseña de la NetAcad. Y en la pantalla de inicio de sesión del Packet Tracer les va a aparecer una opción para permanecer logueados. Si están trabajando en un computador personal, díganle que permanecen logueados para que no les pida de cada rato iniciar sesión en el programa. ¿Vale? Aunque si les parece cómodo iniciar sesión en el programa, no hay problema. Entonces,
Esto que estamos viendo es Packet Tracer. Packet Tracer es básicamente un simulador de redes o sí, un simulador de redes. Diferente a otras herramientas como GNS3 o como IVI o EV o IF, como se pronuncia, que es EVE, que son emuladores de redes. ¿Por qué emuladores? Porque aquellos permiten ejecutar el sistema operativo real del dispositivo Cisco, del dispositivo de red en la plataforma. El Packet Tracer es una aplicación que tiene simulados los comandos y el funcionamiento de los dispositivos Cisco. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que lo hace Cisco, entonces esa simulación es casi perfecta, ¿vale? Entonces, de hecho, les diría que hoy en día, salvo para cosas muy avanzadas, no es necesario usar GNS3, ni usar IF, ni usar nada de eso. Con Packet Tracer podemos trabajar. Ahora, Packet Tracer pues tiene una barra, una banda de herramientas en la parte superior y tiene debajo de ella un área de trabajo. En la barra de herramientas de la parte superior, ¿qué encontramos? Perdón, déjenme y admito los compañeros que están pidiendo acceso. A ver, bueno. En la barra de la parte superior que encontramos las opciones típicas de nuevo, de abrir, de imprimir, de información. Encontramos opciones para alejar, perdón, para manejar el zoom, para acercar, para restablecer el zoom, para alejar, etcétera, etcétera. Encontramos otras opciones que es para seleccionar que el mouse sea un selector de objetos, para que el mouse me permita acercarme a objetos, para borrar, este es importante, si yo quiero borrar algo, le hago clic allí y el mouse se convierte en una X y puedo hacer clic sobre lo que quiero borrar y lo puedo borrar. Nuevamente con el selector lo transformo en normal para hacer notas. Aquí yo puedo, si hago clic en este botón de acá, simplemente hago luego clic en el escritorio o en el área de trabajo, que es el área blanca que encontramos acá, y puedo escribir notas, notas o comentarios acerca de lo que estamos haciendo, de lo que quiera que estamos haciendo. Aquí tengo una nota, si le hago clic encima la puedo editar o la puedo eliminar haciendo clic en el icono de eliminar, este que tenemos acá, ¿sí? Este que tenemos acá, y luego simplemente hago clic en eliminar. En el objeto que quiero borrar me dice, ¿seguro que quiere borrar el ítem seleccionado? Le decimos que sí. Y tenemos otros ítems para dibujar líneas, rectángulos, óvalos, etcétera, etcétera. Regálenme un segundo y admitimos a las personas que se llegan. Listo. Tenemos otros dos que son importantes, que son para añadir PDUs. ¿Quién recuerda que es una PDU? Lo que La está unidad de datos. La unidad de datos de protocolo. Entonces, una PDU, ¿qué sería? Sería un segmento, sería un paquete, sería una trama, ¿cierto? O serían datos. Entonces, esto es para añadir PDUs simples y PDUs complejas, que son mensajes que nosotros podemos simular que estamos enviando entre un dispositivo y otro. ¿Con el fin de qué? Con el fin de analizar protocolos, con el fin de analizar el funcionamiento de los dispositivos. Pero esto lo vamos a ir viendo en detalle a medida que vayamos avanzando en el curso. Habrá algunos laboratorios que les dirán y les pedirán que añadan una PDU simple o que añadan una PDU compleja. Ya saben que están estos dos iconos. Tenemos dos modos de visualización que vamos a usar. El modo lógico, y en el modo lógico tenemos lo que se llama la topología lógica de la red, es decir, el esquema de conexiones, y tenemos el modo físico. ¿El modo físico a qué hace referencia? A la ubicación geográfica dentro de una ciudad o dentro de una edificación de los dispositivos. Aquí él tiene una ciudad por defecto. Si le hacemos clic, nos podemos ir acercando a la ciudad. Vemos que nos dice, oiga, ahora si hice clic en la ciudad, estoy en la oficina corporativa. Si hago clic en la oficina corporativa, ahora estoy en el centro de cableado. Puedo hacer alejar el mapa con la opción de alejar y estoy viendo la oficina corporativa.
puedo hacer clic efectivamente en el centro de cableado y vamos a decirle restablecer, vamos a ver. Bueno, el centro de cableado en esta ocasión no lo tenemos dibujado. Y podemos hacer clic en este botón que tenemos aquí para observar la estructura de mi mapa físico. Entonces, la estructura de mi mapa físico, ¿qué es? La Intercity o el mapa principal, la oficina en la ciudad, la oficina corporativa y el cuarto de cableado que por alguna razón no aparece acá. Pero yo puedo seleccionar el cuarto de cableado y darle clic en este botón, Jump to Select Location, y voy a ir a esa ubicación. Pero como ven, el cuarto de cableado no está desarrollado. Si quiero ir a la oficina corporativa, hago clic en oficina corporativa y le digo ahí que la quiero ver. Si quiero ir al mapa de la ciudad, le doy ahí y voy al mapa de la ciudad, lo puedo alejar, todo lo que quiera, lo puedo acercar o lo puedo restablecer. ¿Esto por qué es importante? Porque hay laboratorios en donde nos piden hacer conexiones a nivel de eh, topología física. Entonces, y esto de una vez nos dice, las topologías físicas, que es un concepto que tenemos que ver y que tenemos que aprender, las topologías físicas están relacionadas con la ubicación física de los dispositivos. En qué ciudad, en qué oficina, en qué armario, en qué posición dentro del rack de cableado, está conectado en cuál puerto contra cuál puerto. Y la topología lógica, que está más enfocada a los esquemas de conexión desde el punto de vista del direccionamiento. ¿Dónde está ubicado? Pero no físicamente, sino en cuál red está ubicado. Sino en cuál red está ubicado. Entonces tenemos topología física y topología lógica. Ahora, en la parte inferior tenemos acá, en este recuadro que tenemos acá, tenemos un recuadro o un bloque de herramientas que nos permite seleccionar tipos de objetos o dispositivos de red. Y tenemos en la parte superior Network Devices. Si seleccionamos Network Devices, en la parte inferior vamos a ver dispositivos de red, como routers, switch, hubs, dispositivos inalámbricos, dispositivos de seguridad y dispositivos de emulación WAN. Emulación WAN son dispositivos ya de proveedor de Internet. Sin embargo, algunas veces vamos a trabajar con esas emulaciones WAN. Nos sirven también para simular ¿qué? Para simular infinidad de dispositivos que se encuentran en Internet. También nos sirve esto. Entonces, todos esos grupos de dispositivos que tenemos acá los vemos si seleccionamos Network Devices. Ahora, si abajo yo selecciono el grupo de routers, arriba digamos que son las categorías, y debajo selecciono el grupo de routers, tengo una serie de routers acá en esta barra que incluso puedo desplazar la barra y ver el resto de routers que tengo. Podría también ampliar esto para hacerlo más grande y ver más dispositivos. Podría hacerlo también. Esto que tenemos aquí son modelos de dispositivos reales, o sea, este 4331 es un Cisco 4331, un Cisco 4321, un Cisco 1941, un Cisco 1901, un Cisco 2911, o sea, son modelos reales de dispositivos. Si hacemos clic en Switch, tenemos lo mismo, pero Switch. Switch capa 2, Switch capa 3, como estos dos que tenemos acá, tenemos Bridge, y tenemos otros dispositivos que dicen, por ejemplo, vamos a ver si en router lo tenemos. En router, estos, PT router y PT router empty. Estos son dispositivos genéricos, estos que dicen PT y PT empty, son dispositivos genéricos. Lo mismo lo vamos a encontrar en Switch, por ejemplo, un PT Bridge. Un bridge es el antecesor de un switch. Digamos que es un switch de dos puertos, por llamarlo de alguna manera. Tenemos hubs, ya sabemos que los hubs son dispositivos heredados, tenemos los dispositivos inalámbricos y tenemos dispositivos Meraki, dispositivos LAPT,
Tenemos dispositivos de wireless controllers que los vimos en la clase pasada. Tenemos dispositivos de ligeros. Tenemos routers como los que colocamos en la casa, routers inalámbricos como esos que compramos para la casa. Tenemos este que es muy común de Cisco, el WRT 300N. Este es un dispositivo muy común porque es de hogar y etcétera, etcétera. Tenemos otra línea que son los dispositivos finales. En los dispositivos finales, el primer grupo es el más importante, que nos habla de dispositivos finales como tal. Y allí que tenemos PC de escritorio, un laptop, un server, un servidor Meraki, que es un servidor igual que el de al lado, pero está para todo lo que es la plataforma de Meraki de Cisco, un controlador de red, una impresora, un teléfono IP, un dispositivo de voz IP que no es necesariamente un teléfono, un televisor, una tablet, etcétera, etcétera. Dispositivos que normalmente vamos a encontrar en la casa. Tenemos otro tipo de dispositivos que vamos a usar ya muy poco, dispositivos de corriente alterna, dispositivos de batería, dispositivos de audio, un audio Bluetooth, sensores de monóxido de carbono, sensores de detectores de monóxido de carbono, sí, detector de dióxido de carbono, dos detectores, pero estos en CCNA los vamos a usar poco. Esto se usa más en cursos de IoT. Lo mismo que las siguientes líneas que siguen. Componentes. Aquí tenemos en componentes, tenemos incluso un single board computer, como los Raspberry Pi, los que hayan trabajado con eso, con Raspberry Pi, o con Jetson Nano, o con Arduino, ese tipo de cosas. Bueno, aunque Arduino es más una board MCU que un single board computer. Pero bueno, tenemos esos dispositivos. Tampoco los vamos a trabajar aquí. Aquí vamos a trabajar, no vamos a trabajar IoT, sino vamos a trabajar networking básico. Entonces, nuestros dos puntos principales van a ser network devices y routers y switch y dispositivos inalámbricos y security. No recuerdo si vemos security en las últimas clases. A veces se me cruza este con el de CCNA Security. Pero bueno, fundamentalmente vamos a ver routers y vamos a ver switch. Dispositivos finales, vamos a ver mucho PCs, laptops, server. Y este icono que está aquí que parece un rayo son las conexiones. En las conexiones vamos a encontrar, pues acá, cableado estructurado y vamos a encontrar elementos de cableado estructurado. Pero generalmente vamos a trabajar con el primer icono de conexiones, rayo y rayo abajo, y vamos a ver que aquí tenemos conexión automática, que casi nunca la vamos a usar. Tenemos cable de consola, ya veremos para qué es este cable de consola. Cable de cobre straight through, que es cable directo, ya veremos, vamos a ver switch y vamos a ver cómo conectar todo este tipo y el tipo de cableado y todo, que de hecho es el tema que sigue después de este laboratorio. Cable cruzado, estos son cables UTP directo y cruzado. Uno se usa para interconectar dispositivos con dispositivos intermediarios y el otro se usa para conectar dispositivos iguales, es decir, un switch con un switch, un router con un router, un computador con un computador. Aunque eso era así antes, ya hoy en día no es tan necesario, pero por la teoría permanece. Cable de fibra óptica, cable telefónico, cable coaxial, cable de serial DCE, serial DTE, esto lo vamos a ver cuando veamos routers, cable octal, un cable de IoT y un cable USB. ¿Cuáles vamos a usar aquí mucho? Cable de consola, cable directo, cable cruzado y cables seriales, son los que vamos a usar bastante acá en este rol. Ahora, ¿cómo hago para colocar elementos en una topología de red? Pues lo primero que necesito para una topología de red son dispositivos de red. Dispositivos de red, vamos a tomar un switch, por ejemplo, este switch 2960. Entonces, hago clic en dispositivos de red, switch y en el switch que quiero. Luego me vengo al área de trabajo y simplemente hago clic encima y ya tengo un switch 2960 allí colocado en el área de trabajo, en mi diseño de red lógica. Luego, ¿qué necesito? Bueno, vamos a agregar unos cuantos PCs. Entonces vamos a agregar un PC, vamos a agregar dos PC, por ejemplo.
Luego, ¿qué podría hacer? Oiga, vamos a necesitar de pronto un router. Vamos a asumir que esto es una empresa grande y vamos a colocar un router 1941, por ejemplo. Aquí un router. Y ese router me va a llevar a internet y a cualquier otra cosa que no voy a simular ahora en este momento. Ahora, ¿qué debo hacer? Conectarlos. Me vengo aquí al cable de conexión, aquí a conexión, le doy ahí y normalmente voy a conectar mis dispositivos PCs a un switch a través de un cable UTP directo, un straight-through cable, cable directo. ¿Cómo hago? Hago clic en el cable que quiero y miren que el mouse se transforma en un símbolo de conexión. Ese símbolo de conexión hago clic sobre el primer dispositivo que quiero conectar y él me muestra los puertos disponibles. Este tiene de puertos disponibles un puerto RC232, que es básicamente un puerto serial. Eran los puertos que se usaban hace muchísimo tiempo, cuando no todo era USB, para conectar, por ejemplo, los mouse. Algunas impresoras se conectaban por puerto RT232, es decir, por puerto serial, aunque la mayoría se conectaban por un puerto paralelo. De hecho, antes en esta currícula se veía todo ese tema de introducción al computador, puertos, hardware, señales y todo eso. Ya pues no se ve. Tenemos dos puertos USB y tenemos un puerto Fast Ethernet 0. Como nosotros vimos, nuestra capa de acceso al medio está basada en Ethernet, nuestra capa de LAN, de redes LAN. ¿Cómo sé yo que estoy armando una red LAN? Porque tengo un switch. Es básicamente un elemento que me indica que tengo una red LAN. Mi protocolo estrella es Ethernet, entonces mi interfaz deberá ser una interfaz Ethernet. Esto es una interfaz Fast Ethernet que tiene que ver, según lo que vimos, con la velocidad y nos dice que tiene una velocidad de 100 megabits. Hago clic sobre el siguiente dispositivo que quiero conectar y me muestra los puertos de ese dispositivo. Entonces, este switch 2960, si ven, tiene un puerto de consola y tiene puertos Fast Ethernet desde el 01 hasta el 024. Y tiene unos puertos Gigabit Ethernet que van desde el Gigabit Ethernet 01 al 02. Estos son puertos de 1 gigabit por segundo. Podría conectarlo acá, pero si yo aquí en el PC salí de un puerto Fast Ethernet, no tiene sentido que ocupe 1 gigabit en el switch, pues, porque no lo voy a aprovechar la velocidad. La velocidad que va a funcionar entre los dos puertos va a ser la mejor que compartan ambos puertos. Entonces, un puerto gigabit puede funcionar como Fast Ethernet, pero un puerto Fast Ethernet no puede funcionar como gigabit. Entonces, la mejor velocidad va a ser la de Fast Ethernet. Pues selecciono Fast Ethernet ahí. Listo, quiero seguir haciendo conexiones nuevamente en el cable de conexión Straight Through. Nuevamente, cable de conexión Straight Through. Aquí veo donde dice Straight Through y es este. Lo selecciono, clic sobre el puerto, Fast Ethernet. Y miren lo que ocurre. Aquí ya ahora me aparece desde el Fast Ethernet 02 en adelante. ¿Por qué? Porque el 01 ya lo tengo ocupado. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero conectar, por ejemplo, en el de consola? Yo le digo, oiga, en el de consola. Mm, miren lo que ocurre. Aquí tengo un cuadro, un triángulo de conexión y aquí tengo un triángulo de conexión. Aquí tengo un triángulo de conexión, pero ya aquí no lo tengo. ¿Qué quiere decir? Tengo una conexión errónea. Esa conexión no está funcionando bien. ¿Qué debo hacer? Pues, hombre, debo eliminar esta conexión porque la conecté en los puertos que no eran. Hago clic en el icono de eliminar, en el icono de eliminar y nuevamente, perdón, elimino la conexión. Me regreso nuevamente a mi mouse normal haciendo clic acá o incluso dando escape. Si yo doy escape, esta opción de eliminar se rompe, se deshabilita. Vuelvo a seleccionar mi cable de conexión, Fast Ethernet, al Fast Ethernet siguiente que tengo disponible. Miren que inmediatamente no queda un triángulo, pero sí queda un círculo, ¿ya? Y en un momento la conexión se transformará en ambos en triangulito y ambos quedarán del mismo color que tenemos ahora. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué todavía esta forma de comunicación que tenemos aquí o estos indicadores que tenemos aquí significan que ya hay comunicación entre el PC y el switch?
En el caso que teníamos aquí, todavía no había comunicación entre el PC y el switch, pero ya en este momento la hay. ¿Eso por qué ocurre? ¿Por qué no hay comunicación inmediatamente con Héctor? Por un protocolo que se llama Spanning Tree que tenemos que ver, pero para que lo recuerden cuando veamos el Spanning Tree. Ahora vamos a conectar el switch y el router. El switch vamos a conectarlo a un gigabit de Ethernet 01 porque estoy seguro, efectivamente, que el router tiene también un gigabit Ethernet 00. Y aquí tengo conectados mi router, mi switch y mis dos PCs. Ahora, los PCs los conecté y al cabo de un periodo de tiempo relativamente corto había conectividad entre los PCs y los switch. Conecto el router y el switch y no tengo conectividad. ¿Por qué no tengo conectividad en este momento? Porque las interfaces de los routers por defecto están apagadas. Recuerden eso. Por defecto las interfaces de un router están apagadas. En cambio, los puertos de un switch, ¿y por qué hago la diferencia entre puertos e interfaces en el router? O sea, a nivel físico son lo mismo, son puertos para enchufar un cable RJ40, un conector RJ45 con un cable UTP. Entonces, podríamos identificarlos como puertos. Pero a nivel de un poco más técnico en temas de redes, se dice que un switch tiene puertos y un router tiene interfaces. ¿Por qué la diferencia? Porque los puertos de un switch generalmente pertenecen a la misma red, a la misma LAN, salvo que se dividan en algo conocido como VLANs, que también veremos, pero no ahora, no en esta clase. Entonces, por eso se les conoce como puertos, o nos referimos al switch como puertos de switch. Por defecto están activos. Las interfaces de los routers por defecto están apagadas y la diferencia con los puertos del switch es que cada interfaz de red de un router debe pertenecer a una red totalmente diferente, ¿sí? No puedo tener en un router dos interfaces pertenecientes a la misma red. Sí puede haber el contrario. Una sola interfaz puede pertenecer a varias redes, pero dos interfaces del mismo router no pueden pertenecer a la misma red. ¿Vale? El sistema no los deja configurar. Ahora, internamente, cuando vayamos a hacer configuraciones, nos vamos a referir tanto a los puertos del switch como a las interfaces del router como interfaces. Es decir, a la hora de configurar un puerto de switch, lo configuramos como accediendo a la configuración de la interfaz. Cuando vamos a configurar una interfaz de router, lo hacemos ingresando a la configuración de la interfaz. Entonces, digamos, en el software se llaman igual, pero a nivel como les digo, de información, generalmente hablamos de puertos de switch y de interfaces de router. Ahora, ¿qué más nos deja hacer el Packet Tracer? Nos permite ver cómo se ve físicamente el dispositivo, una aproximación. ¿Cómo obtengo eso? Haciendo clic sobre el dispositivo. Si yo hago clic sobre el dispositivo, acá tengo una vista de mi dispositivo. Puedo ver los puertos que tiene, el puerto de consola, y puedo ver las interfaces que tiene, las 24 interfaces Fast Ethernet que tiene, el cable de alimentación, y puedo ver las dos interfaces Gigabit Ethernet que tiene el dispositivo. Puedo ver los indicadores, bueno, ya no deja crecer más. Puedo ver los bombillos indicadores, que estos bombillos indicadores son importantes. ¿Cómo lo amplío? Con el botón Zoom In. Original Size me lo coloca nuevamente en vista pequeña y Zoom Out lo alejo. ¿Listo? Esta ventana pues la puedo hacer más grande o la puedo hacer más pequeña. Es una ventana común y corriente. Ahora, aparte de la vista física, me deja ver la configuración. Esta es una configuración estilo un asistente de configuraciones de aquí. Es decir, yo aquí puedo hacer configuraciones rápidas. Generalmente no usamos esto. ¿Por qué? Porque esto no existe en la vida real. Nosotros generalmente vamos a usar un CLI o una
Command Line Interface o una interfaz de línea de comandos. En la vida real, si yo me quiero conectar a un dispositivo o a la CLI de un dispositivo, yo tengo necesariamente que conectarme a través de un PC, ¿sí? Es decir, yo tengo que ir al PC y en el PC conectarme ya sea a través de la red o a través de consola al dispositivo al que quiero conectarme. Packet Tracer me facilita eso, permitiéndome conectarme directamente al dispositivo como haciendo clic y viniendo a la pestaña que dice clic. Entonces ya no tengo que hacer la labor detrás de un PC. Pero sin embargo, en algunos ejercicios nos van a pedir que nos conectemos a través de un PC, que también se puede hacer a través de uno de estos PCs simulados. ¿Para qué? Para que, hombre, aprendamos que en la vida real, pues esta utilidad de tocar el dispositivo y que me aparezca la pantalla, pues no existen. Hay una pestaña de atributos, pero esa no es muy importante para nosotros, por lo menos no en este curso. Esta de CLI sí, la vamos a usar bastante, porque tenemos que hacer configuraciones del dispositivo. Lo mismo ocurre con el router. Con el router también tenemos, bueno, a ver, el switch lo tiene, físico, bueno, el switch no lo tiene. El router tiene en la parte física, el router en la parte física, como ven, nos muestra el botón de encendido y apagado. En este momento está encendido, lo podemos apagar, ahí lo acabo de apagar en el switch, como vemos, cambia cuando le hacemos clic, ahí lo apagamos, ahí lo encendimos, vamos a dejarlo apagado. El cable de alimentación, tenemos un puerto auxiliar, un puerto de consola, esto lo vimos la clase pasada, tenemos un puerto Gigabit Ethernet y tenemos otro puerto Gigabit Ethernet y dos puertos USB. Pero aparte de eso, tenemos estas dos bahías de expansión. Estas dos bahías de expansión, ¿para qué sirven? Para instalarle módulos adicionales a mi router. Esos módulos adicionales, generalmente, ¿para qué sirven? Para ampliar la capacidad de puertos del router. Esos módulos, ¿dónde los encuentro? Los tengo acá en esta pestaña. Y estos códigos corresponden a módulos reales de Cisco. Entonces, por ejemplo, el primer módulo que tenemos es un HWIC1GE-SPF. Y si nosotros miramos, acá nos dice que es un single wide, es decir, un dispositivo de un solo ancho, con un conector, con un conector que se llama Small Form Factor o SFP, que les dije que era para ampliar incluso los switch. Y el SFP puede ser llenado con un dispositivo óptico de Cisco para Gigabit Ethernet. Ese es uno. Tenemos otro aquí, 2WIC. Este es un dispositivo de dos interfaces seriales. Tenemos otro, 4E S-Switch. Esto es un dispositivo para 4 puertos de switch. Importante. 4 puertos de switch. Este es otro tipo de interfaz serial. Este es simplemente una cubierta, una tapa. Este otro que tenemos acá, a ver, esto es para Ethernet industrial y son puertos gigabit ¿cómo se llama? De Cisco. A ver, por ejemplo, uno común, puertos seriales. ¿Cómo hacemos? Cogemos y arrastramos esos puertos seriales acá, los arrastramos a la otra bahía y en este momento nuestro router puede asumir 4 redes adicionales, eso sí, con cables seriales, pero puede asumir esas 4 redes adicionales con cable serial. Para esto, el router debe estar apagado. Si está encendido, nos bota un error, porque en la práctica, esas interfaces no se pueden insertar en la mayoría de los routers con el router encendido. Para retirarlos, ¿qué hacemos? Simplemente los arrastramos de nuevo al panel de módulos y podríamos tapar esas ranuras para que no queden allí destapadas, por ejemplo. Listo. Todo eso nos permite hacer
esta parte. En cuanto a los PCs, también tenemos la posibilidad de insertar módulos en esta ranura que tenemos acá. Pero miren, me dice, no puedes remover un módulo cuando el computador está encendido. Aquí tenemos el botón de encendido del computador, como en las torres estas de CPU antiguas. Ahí lo tenemos. Yo puedo hacer clic y apagarlo y puedo remover el módulo e insertar cualquier otro módulo. Aquí tenemos módulos, por ejemplo, este es un módulo inalámbrico para este PC. Aquí me dice que es un módulo inalámbrico. eh, y vamos a encontrar módulos de todo tipo para insertar fibra óptica, para otros módulos inalámbricos, para cable telefónico, etcétera, etcétera. Generalmente no modificamos los PCs, generalmente usamos la interfaz que tienen y para de contar. Ahora, el PC también tiene una parte de configuración en la que también podemos configurar los parámetros de red. Generalmente no usamos esta pestaña de configuración para los parámetros de red, sino que usamos las herramientas de configuración que se encuentran aquí en Desktop. En realidad es igual de fácil configurar aquí que configurar en Desktop. En Desktop, ¿qué tenemos? Es como si usted encendiera su computador y es como si estuviera viendo los iconos de su computador. Y tiene como los programas que hay en su computador. IP Configuration, la configuración del direccionamiento del computador. Usted le hace clic encima y aquí le aparecen los parámetros para configurar. Y aquí lo puede cerrar. Dial-up para configurar telefónico, acceso telefónico, pero este computador no tiene conexión telefónica. Se la podríamos añadir en el módulo de abajo, quitando esto y colocando una conexión telefónica. Tenemos terminal. ¿Este terminal qué es? Este es el programa que me va a permitir conectarme por consola a un switch o a un router. Este programa es el equivalente al PuTTY que usamos comúnmente en nuestro computador o al comando telnet o al comando SSH si lo tenemos habilitado. Tenemos el command prompt, que esto es el mismo CMD de nuestro computador y soporta muchos de los comandos que soporta nuestro CMD común y corriente. Aquí, por ejemplo, un dir me muestra que tengo un archivo que se llama sample file en la unidad C, que pesa 26 bytes, que fue creado a las 7 p.m. del 12/31 de 1969, o sea, este archivo es nuevo. Y aquí lo puedo cerrar. Tenemos un navegador web que lo vamos a usar bastante. Este navegador web, pues es un navegador básico. eh, la diferencia es que esto no navega a una página web que esté por fuera del packet tracer. Es decir, para que esto navegue nos toca implementar un servidor web dentro de nuestra red virtual que tenemos acá y navegar a ello. Pero muchas actividades lo van a pedir. Tenemos la configuración del wireless, pero no tenemos wireless en este computador. Eh, en fin, muchos programas que podemos utilizar aquí, obviamente para aprendizaje de redes, no vamos a encontrar nada más. De resto, de programming y attributes no nos interesan por ahora. Y en desktop lo que vamos a usar son básicamente estas primeras líneas que tenemos allí. En un computador portátil, si nosotros insertamos devices, laptop, y pegamos un laptop cualquiera y le damos clic, en ese laptop sí vamos a poder, a ver, PC wireless, a ver, generalmente estos traen el wireless instalado. Bueno, no, ya ninguno lo trae instalado, nos tocaría colocarle un wireless para poder acceder a la configuración de esto. Lo vamos a ver en el capítulo que veamos wireless y WLAN controllers y todo ese rollo. Ahora, ups, hay también dos modos de ver el funcionamiento de la red. Dos modos de ver el funcionamiento de la red. Por ejemplo, vamos a mirar la IP que tiene este computador. ipconfig, que es el comando para ver la IP, no tiene ninguna
No tiene ninguna, no toma la autoconfiguración. ¿Por qué? Ah, porque todavía no tiene conectividad con el switch. Vamos a esperar que tome una de autoconfiguración. Estaba en estática. Yo creo que es por eso. Sí. A ver, desktop, IP. Sí, está estática. Vamos a decirle que DHCP, que nos tome la de autoconfiguración. Y vamos a ver, efectivo, ya nos tomó una de autoconfiguración. Esa IP que acabamos de colocar allí, DHCP, esa IP que acabamos de ver allí, ipconfig, en este equipo, y en este equipo tiene una característica importante. Esas IPs son IPs de autoconfiguración. ¿Qué quiere decir? No son de DHCP, ¿vale? Aunque aquí diga DHCP en la configuración de IP, aquí dice DHCP, la IP que estamos viendo acá no es una IP de DHCP. ¿Por qué? Porque no tenemos un servidor de DHCP en esta red. Lo que tenemos es nada, en realidad. No hay nada conectado. Pero cuando un equipo está configurado para obtener dirección dinámica por DHCP, no se preocupen los que no hayan trabajado con esto, todo lo vamos a ver, y no encuentra un servidor de DHCP, se autoasigna una dirección en este rango, 169.254 con máscara de subred 255.255.00. Estas direcciones tienen una característica, ellas se pueden comunicar entre ellas, pero no se pueden enrutar. Entonces yo puedo hacer un ping. Un ping es un comando de diagnóstico para probar si tengo conectividad entre dos dispositivos y efectivamente ahí tengo conectividad entre esos dos dispositivos. Ahora voy a cerrar una de las dos ventanas. Estoy trabajando con el PC 1. ¿Qué ocurre? Yo puedo tener esto en modo tiempo real y simplemente ejecuto un comando y el comando se ejecuta más o menos a la velocidad a la que se ejecutaría un comando normal en la red. O puedo tener esto en el modo simulación. Este modo simulación que encontramos aquí. Aquí, en esta pantalla tenemos, en esta icono tenemos Real Time, que es el modo por defecto, y el modo simulación. ¿Qué pasa cuando hago clic en el modo simulación? En el modo simulación, si yo nuevamente hago un ping, vamos a hacer un ping, ¿qué ocurre? Que el proceso se detiene. Cuando el proceso se detiene, yo necesito hacer clic acá en estos botones que se encuentran aquí, en estos botones que echan en reversa, hacen play y hacen forward del proceso. Y también puedo hacer clic acá en este botoncito. Eso no importa en qué modo esté. Este top es ¿para qué? Para que no importa si yo hago clic acá en el programa, esto no se oculta. ¿Vale? Esto no se oculta, sino que permanece ahí todo el tiempo. Y en el modo simulación, si ustedes ven, aquí me aparece un sobrecito. Este sobrecito es muy compatible con las famosas PDU. Entonces, aquí tengo una PDU y aquí tengo la representación de esa misma PDU. Si yo le digo que avance, ¿qué ocurre? Se desplaza la PDU hasta el siguiente dispositivo. Si le digo que avance, se desplaza la PDU hacia el siguiente dispositivo, como ven. Si le digo que avance nuevamente, se desplaza la PDU hacia el dispositivo de regreso. Un ping es un proceso de ida y vuelta, ¿no? Sin embargo, ahora vamos a ver algo. Nuevamente le digo y tengo el proceso allí con un chulito que indica que el mensaje llegó con éxito y aquí tengo el ping, el primer ping. Para poderlos ver completos, tendría que hacer forward hasta que se den los 4 mensajes que se envían por defecto en un ping. Ahora,
¿Qué otra cosa tengo cuando estoy en el modo simulación? Tengo esto. Esta ventana aquí arriba que la puedo reducir las columnas para verlas mejor. Puedo reducir las columnas y puedo ver aquí los mensajes que se han intercambiado y el tipo de mensaje que se ha intercambiado. Entonces, aquí tengo el primer mensaje. Miren qué dice. El tiempo, último dispositivo. ¿En qué dispositivo? O dispositivo final. ¿En cuál dispositivo se origina? Y el tipo de mensaje. Tipo de mensaje ICMP. Dispositivo en el que se origina. En el PC1. Ese fue mi primer mensaje. ¿Qué se originó ahí? Un mensaje de tipo ICMP. Y aquí podemos ver las capas del modelo OSI, haciéndole clic encima. Haciéndole clic encima, puedo ver las capas del modelo OSI, desde la capa 1 hasta la capa 7. Y vemos las capas en el proceso de entrada y las capas en el proceso de salida. ¿Sí? En el proceso de salida puedo ver las capas. Outbound details. Outbound details es los detalles de salida. ¿Y aquí qué veo? Aquí veo el encabezado de Ethernet, el encabezado de IP y los datos del ICMP, es decir, del mensaje. Esto, IP e ICMP, aquí si estuviéramos enviando otro tipo de mensaje veríamos los datos del TCP o del UDP, pero como este es un mensaje de un protocolo de red, no vemos sino hasta el protocolo de red y el mensaje de red, que es el mensaje de ping que estamos enviando. Y aquí puedo ver todos los valores que viajan en forma de trama, esto sería la trama, esto sería el paquete IP y esto pues ya es la carga útil, el mensaje de IP. Pero aquí veo que en la capa 3, ¿qué ocurre en la capa 3? En el encabezado IP se establece como IP de origen esta, como IP de destino esta y como tipo de mensaje este. En la capa de 2 o de enlace de datos o de acceso a la red, podríamos llamarla así, esta capa 2 y 1 sería nuestro acceso a la red, tenemos en el Ethernet header, tenemos la dirección MAC de origen y la dirección MAC de destino. Y en la capa 1 o capa física tenemos que el puerto que se está utilizando es el puerto fase Ethernet 1, es decir, todo lo que hay aquí en este paquete y en esta trama se va por este puerto. Capa de salida. Siguiente. El siguiente dice, oiga, el último dispositivo era el PC1 y esto llegó ¿a dónde? Al switch. Y aquí nos muestra el mismo detalle de la capa de entrada. ¿De entrada dónde? En el switch, que es el dispositivo donde llega. ¿De salida dónde? Del switch cuando salga del switch. Y dice que entró por el puerto Fast Ethernet 02 y va a salir por el puerto Fast Ethernet 01. Vamos a ver si eso es cierto. Si nosotros colocamos el mouse ahí, encima del triangulito, vemos que nos dice efectivamente que el puerto es el Fast Ethernet 02, por donde ingresó ese mensaje, porque eso es donde está conectado nuestro PC. Dice que va a salir por el Fast Ethernet 01, vamos a mirar. Efectivamente, Fast Ethernet 01 para ir al otro PC. Aquí tenemos el proceso que hace el switch. Miren que el switch ya no se metió con la capa 3, él solamente examinó ¿qué? Examinó la MAC de origen y la MAC de destino, solamente examinó capa 2. ¿Sí? Y en la capa física recibió por el 2 y va a enviar por el 1. Listo. Siguiente paso. El dispositivo anterior era el switch y el dispositivo actual donde ocurre este evento es en el PC 0. En el PC 0, miren que la capa de entrada en el PC 0 ya examina el encabezado IP, examina el encabezado de red y los puertos de entrada son el Fast Ethernet 0 y Fast Ethernet 0 como puerto de salida. ¿Por qué? Porque pues el PC tiene un solo puerto. Y así sucesivamente podemos ir explorando esto. Ahora, muchas veces vamos a estar interesados en explorar un solo tipo de mensajes, es decir, no nos interesan todos los mensajes, nos interesa un solo tipo de mensaje. ¿Cómo especificamos qué mensaje nos interesa? Aquí tenemos un par de botones de Edit Filters y Show All y None.
Edit Filters me permite seleccionar aquí los tipos de mensaje de IPv4, los tipos de mensaje IPv6 y protocolos misceláneos, entre los cuales están protocolos de la capa 3, como el protocolo HTTP, como el protocolo FTP, como el HTTPS, como el NTP, como el SSH, como el SFTP, SMTP. Muchos de estos ya los vemos. Y están efectivamente el TCP y el UDP. Ahora, aquí una fácil es decirle no muestre ninguno o muéstrelos todos. O no muestre ninguno y aquí busco los que quiero efectivamente. Entonces vamos a ver. Protocolos IPv4, quiero ver los ARP. Vamos a ver. Los ARP y listo. Ahí estaría viendo solamente los mensajes de ARP. Protocolos ICMP, quiero ver los ICMP y ahí estaría viendo mensajes ICMP y mensajes de ARP. Ahora, ¿cómo sé yo qué quiero ver? A medida que avancemos en el curso y vayamos viendo temas, vamos a poder determinar qué tipo de mensajes queremos ver. ¿Listo? Si le doy aquí en play, pues esto tiene que empezar a hacer su proceso de, de llevarnos a cabo los ping que tenemos. O podemos decirle aquí Reset Simulation para hacer un reset completo y para reiniciar la prueba. Esas son las características. Y para regresar al modo Real Time nuevamente, pues le doy aquí en Real Time nuevamente ahí junto donde active el modo simulación. Esas son las principales características del Packet Tracer. Ahora, con estas características en mente, vamos a entrar a nuestro curso. Vamos a ir a contenido del curso en módulo 1 al 3, contenido del curso, y cuando estemos allí en contenido del curso, vamos a buscar nuestro capítulo 3. Aquí tenemos capítulo 1, capítulo 2 con todos los temas, capítulo 3 y nos vamos a ir hasta el 3.5, modelos de referencia. Y vamos a venirnos acá a donde dice Packet Tracer, investigación modelo TCP/IP y OSI. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer clic aquí en investigación de los modelos TCP y OSI. Voy a abrirlo para mostrarles algunas cosas. ¿Quiere guardar? No, no quiero guardar. Voy a abrirlo para mostrarles algunas cosas. Le doy clic. Lo guardo en un sitio que yo sepa que lo puedo encontrar nuevamente. Guárdenlo, no le digan abrir directamente, sino guárdenlo, por favor, para que luego me lo envíen. Y cuando esto abre aquí nos dice, oiga, un nombre y un correo electrónico. No es necesario llenar eso. Usted le puede decir cancelar. Ahora, si esta pestaña no les abre, si este cuadro no les abre, pero tampoco los deja hacer nada, ustedes se paran aquí en el icono que les muestre en la barra de tareas y les deben aparecer las tres ventanas. Entonces ya seleccionan esta pequeñita para que le puedan dar cancelar. Ahora, estas actividades normalmente tienen todo el contenido y todas las instrucciones, y aquí en estas instrucciones y contenido va a existir cosas que yo no les voy a decir en clase. Entonces es importante leerlos. Ahora, para facilitar el manejo de esto, hay dos opciones importantes. Una, top, para que nunca se vaya hacia abajo, pero la que a mí más me gusta en el caso de esta pestaña de actividades es esta que dice doc. ¿Ya? Doc. ¿Por qué? Porque esa opción doc que tenemos aquí, vamos a ver si esta opción doc que tenemos aquí nos permite que la ventana se posicione acá, se acople al área de trabajo
y la podemos ampliar y recoger lo que nosotros queramos, pero ya la tenemos ahí en el área de trabajo. No tenemos que estar moviéndola a tantas partes. Esto lo podemos mover. Y aquí están los equipos con los que vamos a trabajar, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste hacer la actividad? En seguir paso a paso lo que nos dice acá. Cuando terminamos una actividad, normalmente podemos hacer clic en este botón que dice Check Results. Check Results, aquí en la ventanita de descripción del trabajo. Check Results, ¿qué nos muestra? Nos muestra si tenemos nuestro trabajo completo o no. En este caso nos dice, congratulations, you completed the activity. ¿Por qué? Porque esta actividad es una actividad de exploración, no es una actividad de desarrollo. Hay unas en las que a ustedes les toca desarrollar cosas, configurar cosas. Esas normalmente les van a mostrar aquí lo mismo si terminaron todo completo, o les va a decir que no está correcto. Y aquí, en estas dos pestañas, que en este caso están desactivadas, en esta y en esta, les va a mostrar la lista de cosas que hay que hacer y cuáles están malas. Antes de enviarme una actividad, ustedes deben garantizar que diga, congratulations, guys, you completed the activity. Generalmente les muestra también un porcentaje. En esta no lo muestra porque pues está, no es sino de exploración. Cuando yo me ingreso acá, para salir de aquí tengo que venirme a la esquina como cualquier ventana, al icono de cerrar como cualquier ventana y cerrar la pestaña. Eso no me cierra el Packet Tracer, únicamente me cierra esa ventana de chequear la actividad, únicamente. ¿Esta actividad en qué consiste? En que ustedes tienen que hacer una exploración y responder unas preguntas. Consejo, los que puedan hacer la actividad en inglés, les recomiendo que las hagan en inglés porque hay sus detalles de traducción. ¿Listo? Pero si no, no hay problema. Estas preguntas me las van a enviar contestadas en un correo, a mi correo personal. Ya sea que lo redacten directamente en el correo o que lo redacten en un Word y me lo envíen o que lo redacten en el blog de notas y me lo envíen. ¿Qué necesito? Pregunta y respuesta únicamente. ¿Sí? Pregunta y respuesta. Eso es todo lo que necesito que me envíen. No necesito ningún formato especial, absolutamente nada de eso. ¿Vale, chicos? ¿Hasta ahí alguna duda? Sí, una pregunta, por favor. Dígame. Yo cuando entro al módulo del curso y le doy en la actividad de Cisco y bueno, pues como que ya tengo instalado el Packet Tracer, entonces me aparece la pestaña donde uno pone el perfil es mi información, ¿cierto? O sea, mi nombre y mi correo, ¿sí? O el mail es por si le quiero enviar alguna información a través del correo. En la primera pestañita, cuando abres el Packet Tracer, la ventanita que te aparece pequeñita. ¿Pero le puedo mostrar? Sí, claro que sí. Bueno, un momento. Comparte, por favor. Yo voy a dejar de compartir. Ah, no, yo no estoy compartiendo. Ya, creo que ya está. Sí, ahí está cargando. Entonces, lo que yo entendí, bueno, listo, lo instalé. Luego yo entré a la actividad acá en la parte del módulo del curso. Acá. Dame un segundo que no estoy viendo tu pantalla. Es que como que no está. ¿Sí se ve? Ahí. Sí, ahí se está viendo. Acá también, ¿sí? Sí, ahí Ya sí, yo lo veo. estoy compartiendo la pestaña del curso. Entonces, él dijo que descargáramos el que se llama Investigación de Módulos TCP/IP y Sí. OSI. Entonces, al darle clic a la que descarga, me aparece esta pestañita y me aparece esta. Entonces, la pregunta es si acá esto está direccionado directamente a la información que se guarda dentro del curso o si esto simplemente lo puedo ignorar y hacer solo la actividad. Dame un segundo porque el problema es que como no te estoy viendo. Ah, ok.
Ah, eh, Pero era ignorar, sí, si no estoy mal, lo que nos dio el profesor era que esa pestaña se podía cerrar. ok. No había necesidad de completar esos datos. Sí, efectivamente. Si es esa la pestañita, la que está, User profile. sí, esa la puedes ignorar sin ningún problema. Comparte Listo. nuevamente tu pantalla, a ver yo por qué no te veo. Bueno, espero la dejo de compartir. Ahora sí está cargando. Ah, pero carga. ¿Sí? Sí, No, no se ve. carga. No, yo no la veo. O sea, acá estoy compartiendo dentro de Ya, la llamada. ahora sí veo tu pestaña. Listo, ya. Ese es el icono de la tarea que toca hacer y tocaría darle acá para que salga compartida acá, ¿no? Y ahí sí se haga la tarea, ¿cierto? Sí, efectivamente. Efectivamente. La duda era sobre la pestaña pequeña, pero ya le di cancelar. Era eso nomás. Listo. Perfecto. Bueno, gracias. Bueno, vale. Bueno, chicos, para ese laboratorio tienen 1 hora. ¿Listo? Entonces pueden empezar a desarrollarlo. Primer punto de contacto, ustedes mismos. Dudas, inquietudes, comentarios se consultan entre ustedes mismos. Si no es posible una solución, yo les colaboro. O si la solución no es del todo correcta o si se puede aportar algo más, ahí yo nuevamente intervengo. ¿Vale? Listo, Max. Bueno, señores, Bueno, empiecen pues. ¿Sí la está viendo? Sí. Listo, entonces voy a resetear la Ujú. Reset la Simulation. simulación. Sí. Y bueno, entonces, ahora me cierro esto. Si compartes únicamente la ventana, no vemos las otras. Ah, sí, listo, qué pena. Espérame, ya. Toda tu pantalla. Pantalla 2, así tú. Listo, ahí espero que ya. Listo. Entonces, bueno, stop. Listo, entonces aquí hacemos lo que sigue, que es ¿cómo es? Listo, le doy go. Sí. Entonces le doy los 4 clics sobre este. 1, Mira, ahí salieron 3 de una vez. 4. Ya le doy 4 y no, hasta ahí llego. Dale el otro a ver. Y no se los des tan rápido. Dale uno, otro, para hasta que los vayas viendo completos. Sí. Y no, Ok. nuevamente cerremos y reset simulation. Ujú. Go. Go, Listo. minimízalo. Dale uno solito. 1. Ahí me Dale otro. salen Sí, ahí te salen 3 de una vez. 3. Dale otro. A Ya ver, le no, di. es que de hecho ya terminó. A ver, todos se iniciaron en ninguna parte. Web server, web server. Ah, ok, vale. Resetéala. Ok. Entra al computador donde tienes que hacer la navegación. Ese es efectivamente. Entra al navegador.
Mm, ¿No entró? no, ya, Ya, ok. ya. Volví, dale. Es que parece que lo hubieras llamado desde el mismo servidor. Desde el server, ¿verdad? Sí. Sí, eso es lo que estaba, esa era la Go. pregunta. Ahora sí. Ahora a ver si Ahora sí. Epa. uno, Otra vez. dos, Otra vez. Otra vez. Ahí, y ahora sí. Lo que pasa es que si lo haces desde el mismo servidor, pues todos los claro, eventos se originan en el servidor. lo responde ahí mismo. Claro. Listo, Vale, ok. listo, gracias, Edward. Bueno, vale. Hola, Max, pregunta. ¿Hay que hacer solo los cuatro que hice como en el ejercicio? Sí, O sea, háganlos. ¿pasa algo si le hago más? Ah, Si le haces más, lo que ocurre es que si te vuelve a decir que miren los siguientes pasos, pues ya tú sabes que le diste y ya sabes cuántos demás hiciste. ¿Ya? sí. Ah, ok, pero pues no, para la información de las preguntas que hice ahí no pasa nada. ¿O No, sí? no pasa nada, solo que ya tú sabes que las siguientes preguntas serán después de los primeros 4 paquetes y así sucesivamente. Ah, ok, vale, listo. Bueno, Gracias. listo. Ok. A ver si me puede de pronto ayudar porque dice mm, ¿le puedo compartir mi pantalla? Qué pena. Comparte tu pantalla. Compañeros, recuerden que ustedes son el primer punto de soporte. Bueno. Dice, bueno, dice, avance al siguiente cuadro HTTP de tag dentro del event list, haga clic en la caja de color, o sea, en esta, ¿cierto? Sí, en el Mm. cuadrito, sí. Dice, esta ventana contiene tanto el in layer como el out layer. Observe la dirección de la flecha directamente bajo la Es columna. que ahí está saltado. Sí. Ese digamos era el anterior y ese ya es la tercera caja. Entonces salta a la tercera, eso. Cierra Eso es, eso, cierra está eso. cruzado ahí. Sí, ahí Ya, está ya. como saltado. Por eso más decía que en inglés. Dale clic ahí doble vez. Ah, se Eso. trabó. Se trabó. Ah, se traba. Es un solo clic, es un solo clic, si no sé. Sí, sí, En la que sí. hice tres, en la que hice tres, en la tercera caja, yo estoy en el mismo punto perdido. Sí, en la tercera. Porque la I no es la segunda, sino la tercera. Exactamente. En la tercera, con la tercera responden las Eso. preguntas. Entonces ahí ya sale el invoke pay details y el outbound pay details. Ah, ok. La Entonces respuesta Y dice la flecha como, que es recepcionan ahí es la que está entre las dos columnas, que quiere decir que los paquetes ya van esta. De izquierda hacia a el derecha, hueco ¿sí? ahí. Sí, es que es de derecho. Listo, entiendo. Y luego dice como que haga clic en la ventana. En esta, ya. Ah, listo, ya. Y ahí copio el resto, ¿cierto? Bueno, gracias. Era para eso. Vale, listo. Muy bien, chicos. Todavía me falta un momento, por favor. Y en el envío de datos, la primera parte, el TCP el TCP/CRC port era 1025, ¿cierto? Pero el, cuando uno coge el protocolo de TNS, también en la capa 4 el VP SRC port también es 1025, pero el de destino sí cambia. No, no Puedes, entendería com- por qué. puedes compartirlo y lo miramos. Sí, claro. Ahí está viendo, sí. Sí, ya está cargando.
listo. No, que me queda la duda era por qué en el protocolo DNS, Ujú. bueno, cuando uno escoge todos los protocolos, que es como la segunda sesión ahí, la segunda parte del laboratorio, el UDP-SRC port también es 1025. Y cuando cogimos el protocolo HTTP, también era esta parte, también era Mira el HTTP, a ver. 1025. Si yo cojo la primera capa. Ujú, Mire, pero aquí es TCP/CRC por 1025 y el destino sí era el 80. Y si cogemos el DNS, ujú. me sale el mismo puerto. Eh, UDP/CRC por 1025. Bueno, normalmente no vas a tener puertos repetidos así el protocolo sea diferente. Normalmente, puertos de origen. Ajá, Sí, puertos correcto. de origen dinámico no los vas a tener así el protocolo sea diferente. Aquí Packet Tracer se toma la libertad de que como el puerto UDP uno es UDP y el otro es TCP, les asigna el mismo número, porque son diferentes puertos. Pero generalmente eso no ocurre. Ah, ok, ok. El puerto destino sí necesariamente debe cambiar porque el puerto de HTTP es el puerto 80 y el puerto de DNS es el puerto 53. Entonces, por esa razón, esos puertos iban a cambiar. Ahora ocurre Ok, una o cosa, sea, en HTTP el puerto siempre es 80 sí, y en, y y en en, DNS es el 53 en destino, ¿cierto? exactamente, ahora, en HTTP y HTTPS, los administradores de red sí cambian ese puerto, suelen cambiarlo. Pero es cuando a nosotros nos toca escribir una URL, una dirección, y de escribir dos puntos y de pronto 8080 o Ok. 88. Sobre todo eso pasa en algunas universidades y algunas cosas cambian el puerto. Ahí el puerto destino sería diferente. Ahora, también, ¿qué ocurre? Que cuando tú le das ir al navegador, cuando tú le das enter, él en realidad no hace una conexión HTTP inmediatamente. El primero hace una conexión DNS. ¿Para qué? Para averiguar la IP del destinatario de la página. ¿Eso qué quiere decir? Que en ese momento el puerto 1025 está libre, ¿sí? Y él lo puede utilizar. Ah, Cuando sí. recibe la respuesta de DNS, ¿qué ocurre? Allí es cuando va a mandar la petición HTTP y el puerto 1025 ya se ha liberado. Entonces sí podría tomarlo nuevamente sin que hubiera ningún problema. ¿Ya? Sí, Digamos señor. que es la lógica Entiendo. tras la teoría que aplica Packet Tracer aquí. Ah, listo, listo. Vale, gracias. Bueno, vale, ok. En este momento, sí, señor. Ya cargó. Listo. Es que estoy en este punto que dice, bueno, cogimos el protocolo de DNS y dice aquí, sino que yo creo que es como la traducción, pero entonces no sé qué querrá decir. Dice, haga clic en la última caja de color de info de DNS en el event list. Ujú, ¿Sí? sí, Entonces, pues miro acá en type, la última caja de DNS list es esta que está aquí. sí. Y aquí dice, ¿en qué dispositivo se capturó la PDU? O sea, esa pregunta no la entiendo. ¿En qué dispositivo se capturó la PDU? Bueno, mira, arriba tienes unas columnas que las puedes, en la lista, ¿no? En la lista las puedes, En esa. sí, exactamente. En Puedes las, acortar las columnas. Last device fue el último dispositivo o el dispositivo anterior. Add device Ok, es el dispositivo actual. ok, Entonces, esa PDU se capturó en el dispositivo web client. web.
Web server. Web... Client. Web, No, aquí el dice actual. Acorta Web- las columnas, acorta las columnas. web server, dice. El Acórtalas. último DNS se capturó en el web server. Pues acá dice last No, device, el web último- server, el add último- device, web client. Exacto, en realidad se capturó en el web client. En el web client, correcto, sí. Ese sería el actual, ¿cierto? Exactamente. Ah, ok, ya. Venga, Listo. Y la siguiente dice, esa siguiente. ¿cuál es el valor que aparece junto a address en la sección de DNS answer Una de inbox? qué pena, Camilo, antes de seguir, yo saqué la información, pero si miras, yo dije que el web client, pero mira que en la parte de arriba, la primera cajita, debajo del OSI modem, dice que Ujú. web client. Yo, por eso fue que saqué la información, pero no mirando, no, la cajita, en la PDU, ¿Dónde está para la PDU? information, en la PDU En information, el cuadro grande donde dice PDU Information at Device Web Client. web client, sí, yo saqué la info de Ah, ahí. ya. Poca. Ya. Y Ah, ahí ok, ok. la que sigue, si no, Ah, ok. esa que sigue, la que ¿Y sigue. la otra? Sí, y la otra la que no sabemos. ¿Qué le dice la otra pregunta? Estaba buscando en input PDU details, en esa tabla, en la parte de abajo, pero todavía no. O sea, ¿Qué? donde está el PDU Information Device, en la segunda pestaña, no en el OSI Model, sino en el otro lado, abajo. Sí, Ah, ¿y qué le sí, pregunta? pero es que yo no encontré ninguna dirección ahí. Entonces ahí dice que luego que vayamos a la input details Ujú, y en la sección de DNS answer aquí, ajá. ¿cuál es el valor que aparece junto a address? Bueno, en realidad no les aparece address, pero sí les Es la aparece. IP address, la IP, ¿no? Exacto, Sería pero la sí les IP. aparece Así IP. es. Exactamente. Ah, listo. O sea, ¿se refiere a la IP? Se refiere Sí. a la IP, efectivamente. Address. Por aquí arriba sí decía address. Pues como Claro, reducido. Pero Pensé esa, que el número era en hexadecimal. a ver, lo que pasa es que esa address que te aparece ahí arriba está hablando de Ethernet, eso es en la trama. Esa address, Sí, correcto. exactamente, es la IP, la dirección MAC del dispositivo de donde sale la trama. Ajá. Pero como nos están Ajá. preguntando es por la dirección en la respuesta de DNS, la única dirección que tenemos allí es la IP 192.168.1.254, que tiene que ser, sin lugar a dudas, la IP del web server. Ah, listo. Ok, gracias. Ok. Gracias. Sí saben por qué tiene que ser la IP del web server, ¿cierto? El web server es el que está ahí mismo de estar corriendo el DNS y está respondiendo. Y porque lo que estamos preguntando es la dirección de quién. Si miran, DNS query, estamos preguntando la dirección de Actual. www.osi.local. ¿Ya? Ajá. Esa dirección es la que estamos buscando. Y el DNS nos dice que la IP es la 192.168.1.254. Entonces, por lógica, tiene que ser esa la IP del web server. Camilo, ahí de una vez la otra que estás presentando, la que le da a uno en TCP, el que queda inmediatamente después de... Sí. Busque el primer evento HTTP en la lista y aquí en la coja en la caja de color del IP inmediatamente después de ese evento resalta la layer 4. Halo. Si quieres, achica esas columnas para que se pueda ver todos eso, para que puedas verlo y sea más fácil. Epa, ahí ya estamos un poquito mejor. Ok. Resalte el layer 4. Y si en la lista numerada directamente debajo en el layer y un layer, ¿cuál es la información que se muestra en los elementos 4 y 5? Ahí es que no entiendo cuáles Eso. son los elementos 4 y 5. Si ves la caja grande que tienes abajo, que tiene una lista, es 1, que 2, la- 3, La 4. conexión TCP ha sido exitosa. No. El TCP y el SYN, Ok, ¿no? Y los selecciona, segmentos. selecciona la layer 4 y Cuatro. abajo está el listado. Ujú. Ok. Por eso, pero dice que el 4 y el 5, y el 4 es que la conexión TCP ha sido exitosa y el 5 es que Exitosa. el dispositivo
Se enviaron la establece. conexión en estado establecido. No, Exacto. yo no sé exactamente qué están viendo ustedes. Lo que dice en pantalla dice, TCP añade, ¿sí? Un tamaño máximo una opción de tamaño máximo de segmento. TCP sin header con un segmento de tamaño máximo igual a 1460 bytes. Y el 5 dice, el dispositivo envía un segmento de TCP sin. No, No, pero estamos es que viendo menos. Camilo no Eso está, es lo que se ve en la después pantalla. es el que está después de HTTP, Camilo. Del primer HTTP que ves ahí, Ah, baja el... ciérrate ese, cierra ese. Acá dice busque el primero. No, Acá pero dice el busque el primero primer después evento. del HTTP. Es decir, Sí. dice, primero ubique el HTTP. Ahí lo tenés en moradito. Bueno. Baja un poquito. Abajo. El último que Ah, ves en ya, la sí, lista me que ves equivoqué, Y ahí. el me que equivoqué. sigue, ese. El que sigue es el primer TCP después del Del primer HTTP. Pero HTTP. dice lo mismo. Espera que le abra y dice lo mismo, ¿no? Capa 4. No, no dice lo mismo. Ahora selecciona la Selecciona. capa 4 en inlayer porque outlier la tiene inactiva. Ah, bueno, sí, que la conexión es exitosa y que el dispositivo tiene una sesión establecida. Sí, eso es lo que me dice a mí también. Sí, eso es. Oh, sí, entonces sí la teníamos bien. Sí, eso es. A este de aquí abajo le llaman elementos. ¿Sí está bien traducido? ¿O cómo le llaman a lo que sale aquí abajo? Pues sí, son los ítems. Es los ítems que están en la lista descriptiva. Ok. ¿Ya? Es que de hecho esa lista simplemente describe lo que tienes ahí en realidad. Pero si tú te miras, por ejemplo, vete a Inbound PDU Details y vete a TCP. TCP. Si ves, ahí tienes un flag. Bueno, ese flag tocaría mirar exactamente qué es, pero ese debe ser un flag de ACK. No, ahí no te deja mirarlo. Tocaría traducirlo, pero ese debe ser un flag de ACK. Sí, mira, arriba dice Acknowledgement Number 1, primera ACK enviado. Eso quiere decir que ya establecieron la conexión. Bueno, no que sea uno, pero ese flag debe ser ACK del famoso three-way handshake. ¿Sí recuerdan? Sí, más o menos. Cuando Ok. recibe el ACK de vuelta Ujú, que se confirma la conexión. efectivamente. Listo, pues. Listo, gracias. Solicitud HTTP y cuál puerto estás utilizando ese mismo servidor web escuchando la solicitud DNS, ¿sí? Digamos que de acuerdo con la simulación y demás, pues tengo la inquietud de si es el mismo puerto UDP para la solicitud DNS, y cuando voy a la solicitud HTTP en el mismo server, eh, efectivamente también estaría escuchando por el mismo puerto, pero sería TCP. No. Ahora, pues, digamos que Tranquilo. comparándolo con la bibliografía, cuando tú mostraste los puertos, los números de puerto con base en la aplicación, ¿verdad? Ujú. Digamos que el server, el DNS, pues trabajaba sobre el puerto 53, y digamos sobre el puerto HTTP era el puerto TCP en puerto 80, perdón, el protocolo TCP puerto 80. Correcto. ¿Puedes compartir ahí el packet tracer y miramos un par de PDUs? Ok, listo. Dame un segundo y ya lo revisamos. El de escucha, el DNS, creo que es el 53. Efectivamente. Y el otro es el 80, el del HTTP. Acá, como hago para presentar la primera vez? Creo que es este. Ah, no. Introduction, CCNA. No sé cómo hacer. Ah, ya toda la pantalla. Ya, ahora sí. Sí es. Compartir ya. Me avisan cuando esté.
viene Ya. la pantalla. Ya se ve. Entonces, esa PDU, vamos a tomar una PDU, esa PDU que tiene ese de TCP, no. Cierra esa y abre cualquiera que diga Add Device Web Server y que diga HTTP. Add Device Web Server. Ok. Ujú, HTTP. Ok. exacto. Esta fue la que yo estaba revisando. Eso. Sí, Ahí. exactamente. Si ves, Entonces, si ves, dice Add Device Web Server y dice Destination Port 80 en la capa de entrada y en la de salida dice Source Port 80. Si tú quieres saber el puerto en el servidor, tienes que, pues la manera más fácil es enfocarte en la de salida. Y el que diga puerto source o origen es el puerto en el servidor. Entonces, puerto en en el el de- servidor para en Outlier. HTTP. ¿Cómo? En Outlier. Sí, claro, en Outlier. ¿Qué Ah, sale de este servidor? En la capa 4 de este servidor sale el puerto 80. O sea, mi ok, puerto local para este HTTP es 80. ok, Y cuando recibo, ¿a dónde recibo? Recibo al puerto destino 80. ok, ¿Ya? Ahora lo mismo para DNS. ok. O sea que voy acá y es lo mismo. Lo mismo, Ya, exactamente. ok, el puerto es el 53 y es protocolo UDP. Ok, Exactamente. listo. Correcto. Muchas gracias. Claro como el agua. Vale, listo. Qué pena, Max, ¿me podría regalar su correo? Sí, señor, ya se lo voy a escribir por acá.